pues está entrando a tu mente, está entrando a esas 60 billones de células, está entrando a tus genes, está entrando a tu ADN y está transformando. Y esto que te estoy diciendo está comprobado, no estoy hablando por hablar. Esto al principio, cuando Max Planck, al principio del siglo XX, ellos iniciaron, Niels Bohr, Max Planck, Albert Einstein, todos los que iniciaron con este tema de la física cuántica, pues ni ellos mismos sabían lo que habían descubierto, ¿sí? Pero cuando descubre que el comportamiento, ¿qué es la curación cuántica? ¿Te has preguntado alguna vez qué es la curación cuántica? Probablemente estarás diciendo, bueno, yo sé qué es curación. Es algo así como sanar una parte de tu cuerpo, sanar tu mente, utilizar una medicina, un método, una terapia o algo para que yo elimine mis enfermedades. Pero si yo le pongo la palabrita cuántica, ¿qué estoy diciendo? Bueno, no sé. Eso es lo que vamos precisamente a explicarte el día de hoy. Hasta hace poco tiempo, hablar de curación cuántica era una conversación que prácticamente se daba entre los genios, entre la gente de la ciencia, decir, oh, física cuántica, qué difícil es entender eso. Bueno, no se trata de que aquí te voy a dar una clase de física cuántica. Fui durante muchos años catedrático universitario y no vengo a dar una cátedra sobre curación cuántica. Yo no soy físico cuántico, pero sí entiendo cuáles son los resultados, los conozco y he vivido esos resultados y esas soluciones que han surgido a partir del conocimiento de esos principios de la física cuántica. Fíjate que antiguamente, no sé si hiciste algún estudio y si no, no importa, Isaac Newton había creado las leyes que llamaban del universo. Ya todo estaba establecido, ya estaba dicho, pues la Tierra gira alrededor del Sol, 365 días y fracción dura el periodo de rotación y bueno, de traslación, dura 24 horas el periodo de rotación, etcétera. ¿Y qué es lo que sucedía? Ya estaba todo previsto, la ley de la gravedad. Tú sabes que en la medida que pesas más, pues más rápidamente caes. Y muchas de las leyes que tenían que ver el magnetismo, etcétera, todas habían sido estudiadas, o la mayoría de ellas habían sido estudiadas por ese gran genio Newton. Entonces decía, ya está todo. Es razón de conocer, calcular, hacer bien los cálculos y ya sabemos qué está pasando, qué está sucediendo en muchas cosas o en muchas situaciones de los eventos que se dan en el universo. Ándale que resulta que empiezan a estudiar el mundo subatómico. Ya estaba estudiado, aparentemente, el mundo subatómico, o sea, de los átomos y las partículas, y decían, bueno, aquí está el protón y alrededor del protón giran como giran los planetas alrededor del Sol, giran los electrones. Ya prácticamente decían, ya todo está previsto, giran en su órbita, todo está bien. Pero resulta que por casualidades, que generalmente los inventos se dan por casualidades, las cosas no se dieron así. Hubo un experimento famoso que es el experimento de la doble rejilla, que por cierto te lo recomiendo, que está en YouTube. Velo allí, hay el experimento donde se dan cuenta de que los átomos no se comportan igual que el universo. Es decir, si tú pensabas que el átomo, el protón, iba siendo como el Sol y los electrones giraban alrededor del protón, pues las cosas no funcionaban tan así como las decían. Se encontraron que el átomo es energía, es principalmente energía, o fundamentalmente 100% energía, que en ocasiones se manifiesta
como materia. O sea, las ondas se convierten en partículas y las partículas se pueden convertir también en ondas. Dices, caray, eso no lo puedo entender. Bueno, no nos vamos a meter mucho en ese tema. Lo más importante es que creamos que la ciencia cuántica nos ha ayudado fundamentalmente en el terreno de la salud, en el terreno de la prosperidad y en el terreno del amor. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver la física cuántica, los físicos cuánticos? ¿Qué tiene que ver con el amor, las relaciones humanas? ¿Qué tiene que ver con la prosperidad de una persona? ¿Qué tiene que ver con la salud? ¿Cómo es eso? Pues sí, porque resulta, y eso quiero que lo apuntes y lo tengas muy en cuenta. Si yo sé que es difícil ahorita comprender esto, te entiendo. Dices, no, esto es mucho para mí, pero no, te lo voy a tratar de explicar con peras y manzanas. Por favor, quédate en esta conferencia, porque te va a parecer muy interesante. Nosotros somos dos cosas. ¿Cuáles? ¿Cómo que nada más dos cosas? Sí, nada más dos cosas. Somos energía e información. Todo nuestro cuerpo, todo el universo, que nosotros somos universo porque somos parte del universo y brotamos del universo, somos energía e información. ¿Qué entiendo por energía y qué entiendo por información? Los átomos se encuentran que están vacíos, son energía, son 100% energía. Tan son energía que acuérdate que cuando el uranio y todos esos elementos radioactivos chocan, ¿qué es lo que generan? Se genera la bomba atómica, ¿sí? Por eso era tan socorrido el uranio, porque no se sabrá qué otros elementos más importantes utilicen para la creación de una bomba atómica o de mayor energía. Pero ese choque, esa explosión genera una energía increíble. Bueno, esa energía, si nuestros átomos chocaran de esa manera entre sí, imagínate la energía que hay dentro de los átomos para que se pueda generar esa energía. Acuérdate que nada nace de la nada. Entonces somos energía, ¿estamos de acuerdo allí? Ahora vamos al otro punto. Somos información. Somos información. ¿Qué significa información? A ver, tú quieres grabar una música, quieres grabar una conversación, quieres grabar algo, una película. ¿Qué es lo que estás haciendo? Añadiendo donde aparentemente no había nada, le estás añadiendo una información, estás añadiendo una imagen, estás añadiendo una palabra, estás añadiendo un sonido, estás añadiendo algo. ¿A dónde se lo estás añadiendo? Se lo estás añadiendo, vamos a decir, a la materia. Y eso que le estás añadiendo es información. ¿Y qué es la materia? La materia no es más que energía. ¿Por qué es energía? Porque 100% es átomos. ¿Y los átomos qué son? 100% energía. Lo que pasa es que cuando tú ves la televisión, o ves una casa, o ves un parque, o ves un jardín, pues ya todo te lo traduce la mente como te lo traduce a la mente. Pero en realidad afuera lo que te llega son tres elementos fundamentales, que ya lo decía Nikola Tesla. Es energía, frecuencia y vibración. ¿Y qué es la información? Es energía, es frecuencia y es vibración. ¿En qué vibras? ¿En el amor? ¿En qué frecuencia? En la frecuencia del amor, porque está cuantificada la energía del amor. ¿Cómo vibras? ¿Cómo vibras? ¿Qué es ese sentir, esa vibración? ¿Cómo vibras?
Cuando alguien te emociona, ¿qué está haciendo? Está vibrando. Y en esa información, esa energía, en esa frecuencia y en esa vibración. Frecuencia, te lo explico. Frecuencia, ¿por qué tú ves, cambias de canal y ves diferente imagen en una misma televisión? Porque cambiaste la frecuencia. ¿Sí? Cambiaste la frecuencia. Yo estoy hablando ahorita, así empiezo a hablar tranquilo. Tengo una frecuencia. Pero ¿qué tal si yo empiezo a hablar así? ¿Qué frecuencia tengo? ¿O qué tal? Cambié mi frecuencia. La frecuencia la estoy cambiando. ¿Qué es lo que capta tu mente? Tu mente capta frecuencia. Capta la manera como vibras. Cómo vibras y capta tu energía. Eso llega a tu mente. En tu mente te lo va a traducir y te lo va a mandar a ti, a tus células. Pero ¿cómo te lo mandó? ¿Qué frecuencia, qué energía le mandaste? ¿Qué nivel de energía? ¿Qué frecuencia le mandaste? ¿Y qué vibración le enviaste? Entonces, ya tenemos por un lado que los átomos son energía, pero por otro lado tenemos el elemento que es la información. Tú le vas a poner información, vas a grabar esto, se va a quedar grabado en tus átomos. ¿Y saben qué? Que los átomos conforman tu ADN. Y tú dices, conforman mi ADN. Entonces, conforman mi herencia. Efectivamente, le has atinado. Conforma tu herencia. Tu herencia la están conformando. Y ahí te va el tema de la sanación o curación cuántica. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para generar la sanación cuántica? ¿Qué me dirías tú? Pues le cambio la información. Te voy a poner un ejemplo para ser más claro. Por ejemplo, tú dices, es que yo vengo de personas que son diabéticas, es que yo vengo de personas que ya tienen problemas de corazón o de infartos, es que yo vengo de personas que tienen artritis y reumatismo, es que yo vengo de personas que ya les ha dado Alzheimer o les ha dado otro tipo de enfermedad. No, fíjate el principio que descubre la cuántica. Aquí hay una información que tú estás mandando. La estás mandando a tus átomos. Cuando tú la mandas, se va directamente al hipotálamo, del hipotálamo a la hipófisis, de la hipófisis, genera ciertos químicos que van a través de la sangre. A través de la sangre llegan a tu célula, de tu célula llegan a tus genes y de tus genes llegan a tu ADN, que es el campo, vamos a decirle de alguna manera, el campo genético, donde está la genética. Entonces, si tú eres diabético, no me vengas a decir que eres diabético. Lo que me tienes que decir es que mandaste una información que produjo la diabetes. ¿Qué información produjo la diabetes? ¿Qué información le mandaste? Amargura y tristeza. ¿Qué tiene la amargura y la tristeza? Una diferente frecuencia, un diferente tipo de energía y un diferente tipo de vibración. Entonces, ¿qué te leyó el hipotálamo? Que la pasa a la hipófisis, de allí se va a los neuropéptidos, a los químicos de tu sangre. ¿Y qué es lo que les va a la célula a los genes? ¿Y qué información le está mandando al ADN? Te manda una frecuencia, una vibración y energía de tristeza y de amargura. Es decir, información negativa. ¿Estás de acuerdo conmigo en que se está mandando esa información negativa? Entonces, entonces puedo aliviarme de diabetes. Sí, puedes sanar del diabetes. Muchas veces es más difícil en relación al momento en que te encuentras. Si ya traes las pilas muy bajas, pues ya es más difícil, pero se puede mejorar. Se puede mejorar. Entonces, ¿qué era? ¿Qué somos? Fíjate,
lo que descubre la cuántica, que nosotros somos energía y somos información. Entonces tus átomos pueden cambiar, le llaman posibilidades. Tu estructura, tu manejo atómico, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, ¿sí?, puede cambiar. Y ya se ha demostrado. Se ha demostrado, por ejemplo, de personas que están en meditación profunda y entran a un estado de enojo, de coraje, entran a un estado de perdón profundo, a un estado de amor, a un estado donde vibras en el amor, vibras en el perdón, pero de veras, no de, ya me puse en un estado de perdón, ya me puse aquí y no me pasó nada. No, así no es un juego. Es una cosa seria en el sentido de que tienes que creértela, te tienes que vibrar en eso, tienes que tener esa frecuencia. Entonces llegas a otro estado donde tu energía cambia. Por ejemplo, te pongo el caso, si yo te digo a ti, ¿cuánto te amo? O si yo te digo, ¿cuánto te odio? No, que apártate de mí. ¿Qué dirías? ¿Qué sentiste? ¿Verdad que se sintieron dos energías? O en una frecuencia y una vibración diferente, y en otra manera una frecuencia y una vibración diferente. Y eso es una información que te digo, va al hipotálamo, hipófisis, van a lanzan a neuropéptidos que se van a través de la sangre, que llegan a tu célula, tu gene y de ahí a tu ADN. ¿Qué sucede? Con el perdón empiezas a cambiar, poco a poco, empiezas a cambiar la información que existe en tu cuerpo. ¿Ve el milagro? Eso es el milagro. Y es un milagro, valga la expresión, que tú puedes hacer. Pero si tú has vivido en el enojo, si has vivido en la rabia y en el coraje, pues estás mandando una información que se va a traducir en lo que nosotros denominamos cáncer. Cáncer. Y dices, es que mi familia le da cáncer. No, es que tu familia, tus antepasados, han vibrado en el enojo, han vibrado en la rabia, han vibrado en el coraje, han vivido la frecuencia del coraje, de la rabia y el enojo. Entonces, ¿qué sucede? Que tú estás cambiando la conformación. Estás mandando un mensaje a través de tu cuerpo, mandas un mensaje a las células, genes y ADN, y ese mensaje que estás mandando es una información. Pues cuando estamos hablando, y eso hace que cambie tu ADN, y la gente dice, no, mi ADN cambia. Hay gente que dice, pero es que yo le puedo sacar esa parte de amargura y puedo quitar el diabetes. Yo te hago una pregunta. Probablemente lo hagas, pero te voy a decir, ¿te quitaron la rabia, el enojo y el coraje? ¿Te quitaron la tristeza y la amargura? ¿Te devolvieron la dulzura de tu vida, la dulzura de tu amor, que tiene diferente frecuencia, que tiene diferente vibración? Te lo voy a decir y te lo voy a explicar de otra manera. Nosotros tenemos 60 billones de células. 60 billones de células. Esos 60 billones de células, para que estén, vamos a decir, sanas, normales, vamos a decir, necesitan estar arriba, es una medición de 200 Hz. Una medición de energía, 200 Hz. Si bajas de 200 Hz, te puede entrar cualquier virus o cualquier bacteria. Por eso hay gente que ahora que pasó lo del COVID, no le daba COVID porque andaba su nivel energético arriba de 200 Hz. Pues cuando lo bajas, cualquier virus o cualquier bacteria puede entrar en ti y puede ocasionarte problemas. ¿Y eso a qué se debe? Al estrés. ¿Y a qué se debe el estrés? A falta de dulzura, a falta de amor, a falta de perdón, a falta de alegría, a falta de optimismo, a falta de que vivas verdaderamente tu presente y vivas en un estado de conciencia, de felicidad. Ay, pero eso ¿quién lo hace?
no hiciste tú todo lo posible para ser un diabético. No me refiero a ti directamente, ¿verdad? Para ser diabético, generando tristeza y amargura en tu vida. No creaste tú o crearon tus antepasados esa información de enojo, rabia y coraje para que se creara lo que ahora le ponemos una palabra que se llama cáncer. Entonces, ¿qué es la sanación cuántica? ¿Cómo se da? Pues tienes que bajar los niveles de estrés en tu vida. Si no bajas los niveles de estrés, estás bajando el nivel de hertz de tu energía baja. Y entonces puede ir a 150, 170, 140 hertz y estás en un estado de estrés constante y enfermedad. Oye, ¿y eso de los hertz lo puedo subir? Sí. Bueno, pues, lo que dicen, por ejemplo, los monjes tibetanos pueden subir a mínimo, andan en 400 hertz. Tienen un estado de felicidad. Ya si haya guerras, si haya lo que haya, ellos se siguen manteniendo en ese nivel, porque no dejan que penetren pensamientos de amargura, de tristeza, de dolor, de coraje, de rabia. No dejan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tu cuerpo, haz de cuenta que se está bañando todo el tiempo de una energía, que le está entrando la energía, la vibración y la frecuencia de amor, de perdón, que está arriba de los 500, 600, 700 Hz. Y entonces tu energía sube. ¿Cómo puedes sanar? ¿Cómo se puede dar la sanación cuántica? Pues vive en el amor. Vive en la dulzura. No te quejes tanto, no andes diario pensando, es que me hicieron, es que me tornaron, es que esta vida es muy difícil, esta vida es una cruz a cuestas. No. ¿Por qué no interpretas tu vida e interpretas tu existencia como algunos lo hacen? Quizá no la mayoría, porque la mayoría no saben esto, que ahora estás aprendiendo tú. Y ahí está el sentido de la salud. Entonces, cuando hablamos de sanación cuántica, que es el tema que nos trae aquí en este momento, estamos hablando de una sanación a través de conseguir una información. Imagínate, información de alegría, información de optimismo, información de paz, información de tranquilidad, información de perdón, de todo eso. Esto está entrando a tu cuerpo, está entrando a tu mente, está entrando a esas 60 billones de células, está entrando a tus genes, está entrando a tu ADN y está transformando. Y esto que te estoy diciendo está comprobado, no estoy hablando por hablar. Esto al principio, cuando Max Planck, al principio del siglo XX, ellos iniciaron, Niels Bohr, Max Planck, Albert Einstein, todos los que iniciaron con este tema de la física cuántica, pues ni ellos mismos sabían lo que habían descubierto, ¿sí? Pero cuando descubre que el comportamiento de los átomos es diferente al comportamiento que se da en el universo, que sus leyes y sus principios son diferentes, empezaron a descubrir cómo se puede transformar el hombre, cómo se puede transformar la persona, cómo se puede transformar el mundo, ¿sí? Las resonancias magnéticas, ¿a qué se debe? A los descubrimientos de la cuántica. ¿A qué se debe el rayo láser? A los descubrimientos de la cuántica. Ahorita ya la información que le van a poner ya ahí ordenadores cuánticos. Ya está cambiando el mundo y esto está avanzando muy rápido. Son más cosas que probablemente te podía decir, probablemente que te voy a estar diciendo y te voy a estar comentando. Pero lo más importante es que entendamos esto y que podamos comprenderlo muy bien. ¿Qué información le estás mandando a tu cuerpo? Si tú tienes pensamientos y creencias limitantes que te llevan a una condición de estrés permanentemente, ¿qué información mandas? De enfermedad. Entonces, ¿por qué estoy enfermo?
¿Por qué tengo gripe? ¿Por qué tengo dolor de cabeza? ¿Por qué tengo migrañas? ¿Por qué traigo principios de Alzheimer? ¿Por qué tengo problemas de los riñones? ¿Por qué tengo gastritis? ¿Qué información estás mandando a tu mente? Tu mente lo único que hace es crear los químicos. Tú eres el creador de tus químicos. ¿Cómo los creaste? Pues, ¿qué información mandaste? Ay, traigo mucho ácido en mi estómago. Ay, no sé qué hacer. Tú lo creaste. Tú lo creaste, ese ácido. Y te estás quejando. Esa úlcera que tienes en el estómago, tú la creaste. Esos divertículos que tienes en el estómago, tú los creaste. Ese problema de los riñones, tú lo creaste. ¿Cómo que que sí? ¿Qué información mandaste? Sí, bueno, pero es que me viene de mis antepasados. Pero si yo te digo, ok, usted está diciendo que viene de la tristeza y de la amargura, viene la diabetes. Ok, salte de ese mundo. Vive un mundo de más alegría, vive un mundo de más optimismo. Cree que eres un hombre de salud. Vive en la frecuencia de la salud, vibra en la salud. Claro, lo que te estoy diciendo ahorita es un conocimiento general, un conocimiento para que tú en un momento dado llegues a ciertos niveles de conciencia, que seas consciente de esto. Pero la base principal está en que cambies tus pensamientos, cambies tus creencias limitantes, y eso se cambia desde la conciencia. Desde la conciencia, desde tu conciencia, ese punto donde está antes que tus pensamientos, está tu conciencia. En ese nivel de conciencia que vives, es la que va a producir esos pensamientos, y esos pensamientos van a generar emociones, y esas emociones generan también sentimientos. Tú dices, oye, ¿de dónde me viene este sentimiento que tengo? ¿De dónde me viene esta emoción? De mis pensamientos. ¿Y de dónde vienen estos pensamientos? Esos pensamientos vienen de mi conciencia. ¿Y quién los produjo? Yo los produje. Tú los produjiste. ¿Cómo los vas a cambiar? Se necesita, en primer lugar, se necesita que seas consciente de cómo se sucede la salud y de cómo se sucede la enfermedad. No sé si he sido muy claro al respecto de estos conceptos. La sanación cuántica, tú o la enfermedad, no la enfermedad cuántica, la sanación cuántica, tú la estás produciendo dentro de ti mismo. El milagro de la enfermedad o el milagro, le llamémosle de alguna manera, de la sanación, tú la puedes hacer. Por eso cuando decimos nosotros, los que estamos en estos temas, decimos que tú eres tu propia medicina, lo que estamos diciendo que si tú produjiste la enfermedad, tú puedes producir también la salud. Vibra diferente, crea una frecuencia diferente a la que estás creando, mejor desde luego, y mantente en un nivel alto de energía. Creo que con estos conceptos puedes conocer, ya tener una idea de cuál es la razón de la enfermedad, cuál es la razón de la salud y por qué hablamos de salud cuántica. Espero haberte ayudado a una mayor comprensión, a una mayor conciencia, y sobre todo quiero pedirte algo: que te suscribas a mis canales y me des tus comentarios en YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, y también tengo mi página web, es universidadtransformaciondevida.com, donde tengo más contenidos para ti, más contenidos gratuitos, y si quieres aprender más, meterte más a fondo, también tengo allí varios talleres sobre salud, emprendimiento, ventas, oratoria, todas aquellas cosas que yo he vivido y que me han dado muchos logros y muchos éxitos en la vida, sobre todo en mi vida personal, y quiero compartirlos también contigo. Quiero avisarte que también
estaré dando pronto talleres de sanación cuántica, porque ahora me has dicho, vas a decir, me ha dicho usted el qué, pero no me ha dicho usted el cómo. Y a través de estos talleres aprenderás las técnicas para que tú puedas sanar y sanar también por ti mismo. Muchas gracias, te agradezco mucho y estamos en contacto.